quiero decirles, hermanas, que nuestra hermana Carla es una hija del Señor, obviamente, esposa y madre de 3 hijos. De profesión es psicóloga, con magíster en psicología clínica, y se dedica a la atención de adultos y asesoría de padres. Es autora de los libros Un mensaje, que es nuestro libro de este año, y Preparen la tierra. Es miembro activo de la Iglesia Viña de las Condes y apoya a su esposo en el liderazgo del Ministerio para la Familia. Damos gracias a Dios porque es una chilena la autora de nuestro libro, y eso también es un orgullo, que aunque no es de nuestra denominación, es una hija del Señor, de una iglesia cristocéntrica, al igual que nosotros, y sabemos que hoy el Señor la ha llenado de gracia y sabiduría para enseñarnos. Así que, hermana Carla, en este momento le damos la palabra a usted y nos da unos segunditos para abrirle su micrófono. Ahí, ya. Estamos entonces con nuestra presentación de hoy día. Como son 2 días de conferencia, realmente quiero hablar con ustedes y compartir muchas cosas, pero lo que no quiero hacer es compartir exactamente lo mismo que está escrito en el libro, porque mi esperanza es que ustedes lo puedan leer, estudiar con detenimiento en sus grupos. Entonces mi intención de hoy es empaparlas un poco de lo que el Señor me ha estado mostrando en este último tiempo, de lo que he estado estudiando, escudriñando en su palabra, y de lo que tengo en mi corazón en este tiempo. La primera cosa que me gustaría compartir con ustedes y pensar en esta reflexión, que realmente a Dios le importan nuestros hijos. Este llamado de ser madres, que parece que nace desde lo profundo de nuestro corazón, es un llamado para todas. A Dios le importan nuestros hijos, ya sean biológicos, hijos del corazón y hijos espirituales. A Dios le importan nuestros hijos, ¿sí? Todos estos son nuestros hijos, porque ese es el llamado a la maternidad, ¿sí? Algunos no tienen hijos biológicos, pero tienen hijos del corazón, y siempre tenemos este llamado, o tenemos hijos espirituales. En especial, tengo una convicción de que las mujeres más jóvenes necesitan ser acompañadas, necesitan ser apoyadas, muchas veces de manera práctica, ¿sí? Muchas veces necesitan de manera práctica contención, ayuda, instrucción, y eso con el tiempo a veces no se ha ido perdiendo quizá en algunos lugares. Y creo que este llamado de nosotras a ser como madres de las siguientes generaciones, las que están empezando a criar, y los más pequeños también, los adolescentes, los más pequeños en este tiempo tan turbulento, es un llamado para todos, ¿sí? Principalmente a edificar vidas, ¿sí? En la agenda de hoy he pensado compartir con ustedes los siguientes puntos. Quiero hacer una reflexión inicial. Quiero que reflexionemos acerca de estar en los brazos de papá y qué significa eso. Quiero que conversemos acerca de los hijos en nuestros brazos y qué significa eso. Y quiero que reflexionemos en algunos puntos sobre la guía que Dios nos da específicamente. Porque Dios tiene instrucción en su palabra clara y contundente acerca de todos los procesos que tienen que ver con la siguiente generación. La Biblia nos habla claramente de nuestra propia vida, nos habla claramente de la familia, del matrimonio, de la educación de los hijos, el acompañamiento de ellos, de los tiempos de los más pequeñitos también. A veces hace diferencias, ¿sí?, la palabra de Dios. Pero tengo la sensación de que hoy día los padres que asesoro tienen a veces dificultad para llevarla a la vida práctica, ¿sí? Y Dios es un Dios práctico. Si Dios da la sabiduría a los seres humanos es para que tengamos una vida mejor. Cuando Dios ha permitido que médicos, por ejemplo, avancen en el progreso de la cura de algunas enfermedades, es porque Dios ha dado sabiduría a hombres para que ellos aporten eso. La misma tecnología, que es un instrumento que ahora estamos disponiendo y que es tan importante en este momento para nuestras vidas, es porque Dios ha dado la sabiduría a hombres y mujeres, ¿no?, de poder diseñar, poder crear, poder inventar cosas que son de provecho para nuestra vida.
Y yo pensaba, estudiando psicología, los años que estudié psicología, que estudié en el magíster de psicología clínica, era una información tan relevante que Dios estaba revelando como en este último tiempo acerca del cerebro, de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo se generan las redes de conexión que nos permiten, por ejemplo, establecer vínculos, cómo tomamos nuestras decisiones, cómo es la formación de nuestra vida. Y sabiendo el impacto de esos años tempranos y sabiendo el impacto que tienen los primeros 5 años de vida en la formación de la personalidad, los primeros 2 años de vida en la formación de la manera en que se van a relacionar ellos en su vida adulta, y el impacto que tiene, por ejemplo, la adolescencia completa, los primeros 18 o 20 años de vida en la formación de la identidad, etcétera, etcétera, sabiendo la importancia de esos primeros años de la vida, yo sentía que lo tenía que comunicar, sentía que era algo que necesitaba compartir, que necesitaba enseñar. Y yo veía cantidades de libros escritos, no, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra en este momento. No de iglesia, ¿no? Como, se me fue la palabra. Pero no cercano a nuestra fe. Libros que muchas personas tomaban como su libro de instrucción, pero que a veces entregaban mensajes que no eran compatibles con la palabra del Señor. Entonces el Señor me fue llevando a integrar todas las áreas de mi vida, que es lo que cuento en el libro, que también es un poco testimonial, un poco de mi historia, cuento en el libro un poco de mi vida de hija, de mi vida de madre, después de mis años de formación, y cómo entonces yo puedo como unir todo eso, que se concreta en un momento en que Dios me hace sentir una palabra específica para compartir con los padres en este tiempo. Y ahí empieza mi camino de escribir y de agarrarme firmemente de los brazos de papá para seguir aprendiendo, porque todo este tiempo he seguido aprendiendo cosas nuevas que se van traduciendo en los siguientes libros. Ya he escrito 2, pero ahora voy a empezar el tercero y así. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Es que Dios nos quiere instruir, justamente porque son tiempos diferentes y Dios necesita equiparnos para hacer las cosas lo mejor posible. No es posible que los padres no cometamos errores, pero es posible que lo hagamos de la mejor forma, con excelencia, para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, en mi reflexión inicial, quería decirles este versículo que así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente para que te encamines por el camino que debes seguir. Eso es lo que Dios hace. Y siento que por eso decía al principio que este es como el cumplimiento de una promesa. Dios ha inspirado a sus líderes sobre la necesidad y la relevancia de instruirse sobre la infancia, la adolescencia, las futuras generaciones. El objetivo de Dios en este momento es que nos preparemos diligentemente para formar a nuestros hijos en este tiempo, que es un tiempo particular, como decían ahí antes, en este siglo. Él es nuestro Padre y como tal siempre tiene cuidado de nosotros. Entonces, siempre tiene cuidado para que podamos aprender lo que Él necesita y lo que Él quiere que aprendamos. Isaías 55, 8, 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es cierto. Los pensamientos de Dios siempre son más altos que los nuestros. Y eso es maravilloso. Él sabe que nosotras, ahora voy a hablar específicamente de nosotras, las madres, porque en general hablo en conferencias y los libros están dirigidos a padres y madres. Cuando hablo de padres, siempre me estoy refiriendo a padres y madres. Pero ahora me estoy refiriendo a las madres específicamente. Dios sabe que nosotras batallamos con el control, porque queremos tener el control de todo, de nuestra casa, de lo que se va a comer, de cómo se va a organizar todo, de los niños, lo que hacen, lo que no hacen, las tareas de nuestros esposos en la casa. Dios sabe que tenemos un afán y batallamos por el control. Dios sabe que batallamos también con la búsqueda de independencia, que cuando Él nos hace un llamado y nos dice por acá, hija, nosotros, ya listo, tengo el mensaje y avanzo, pero a veces independientemente, sin escuchar y seguir cada paso que Él da en ese llamado, ese propósito, ese objetivo.
Y entender que no es solamente entonces su objetivo final, sino también el proceso es importante. A Dios le importan los procesos. Dios sabe que lidiamos con nuestros problemas. Y Dios sabe, y yo también sé, que la situación de cada uno de ustedes es diferente. Dios sabe y conoce su corazón, el corazón de cada una. Dios sabe que algunas a lo mejor no tienen un esposo o el papá de los niños, están criando solas, algunas tienen necesidades económicas, algunas tienen dificultades, ¿no?, en el día a día. A veces algunas están cuidando a adultos mayores, a sus padres, ¿sí? Algunas tienen que lidiar con circunstancias muy difíciles, a veces violencia, a veces dificultades con los hijos. Cuánto dolor hay en el corazón de las madres cuando los hijos no están en el camino de Dios, cuando los hijos están pasando por algo difícil, una depresión o algún obstáculo, ¿no?, en su camino. Dios sabe que cada una tiene sus propios problemas y Dios no está ajeno a eso. Dios te acompaña en tu circunstancia, en tu situación particular, ¿sí? Y también Dios sabe que lidiamos mucho con la culpa, que es una batalla importante que a veces tenemos que rendir. Nos damos cuenta a veces cuando no estamos haciendo las cosas correctamente. Dios a veces nos confronta y el Espíritu Santo nos muestra, pero nos quedamos después pegadas en la culpa, cuando lo que Dios quiere es, bueno, ir a nuestro corazón, rendir eso y avanzar, ¿sí? Pero a veces nos quedamos ahí pegadas en eso. Estoy viendo, y creo que ustedes también, unos dibujos en el computador, no son míos. Es probable que esté activado el compartir pantalla a lo mejor para todos y que en algún celular, simplemente con la herramienta lápiz, a lo mejor se producen algunas rayas. Como no es de acá, yo no lo puedo borrar. Así que si alguien lo identifica, a lo mejor con su herramienta borrar, lo puede eliminar. Nosotros dejamos a veces de considerar que somos hijas amadas de Dios, que Él es nuestro Padre y que Él también es Dios soberano. Él tiene omnipotencia sobre nuestra vida y sobre la vida de nuestros hijos. Entonces se nos olvida eso, que Él va a responder cuando quiere, a la manera que quiere, porque Dios es soberano, pero también que Él es nuestro Padre, verdadero Padre nuestro, y que también es verdadero Padre de nuestros hijos. Entonces, ¿qué es el tema? Que nos olvidamos de ir a Él como hijas cuando lo necesitamos, y a veces nos olvidamos que Él es el Padre de nuestros hijos y que tenemos que rendirnos a sus propósitos. A veces Él está obrando en la vida de nuestros hijos, y nosotros, Dios, sácalo de este problema, y nosotras orando porque salga rápido ese problema, pero necesitamos aprender a alinearnos con los planes de Dios para la vida de nuestros hijos, porque Él es el Padre, claramente. ¿Y qué es tan importante para mí cuando me refiero a en los brazos de papá? Es tan importante para mí entender esto, que para que nosotras seamos las madres que Él quiere que seamos para nuestros hijos y que nuestros hijos necesitan que seamos para ellos, necesitamos aprender a vivir la paternidad de Dios. Necesitamos aprender a ser hijas en los brazos del Padre. Y ese es el mensaje importante, porque si no aprendemos esto como un eje fundamental, nos va a costar mucho ejercer la maternidad que Dios quiere. Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Yo siento que es como que Dios te quisiera decir en este momento esto. Amada hija mía, he visto tus batallas, te he visto llorar y clamar. A veces te he visto rendida a la desesperanza, a veces sin fuerzas para avanzar. Sabe, nos ve en la intimidad, nos ve en ese momento privado en el que estamos realmente sin esperanza y sin capacidad de avanzar. Y Él dice, yo soy tu Dios soberano y soy tu buen Padre, tengo cuidado de ti. Eso es lo que Dios quisiera decirnos en este momento, que Él tiene cuidado de nosotros y que necesitamos ir a Él para entregarle nuestro peso y que necesitamos confiar. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿A qué me refiero con tus obras? Todas nuestras metas, nuestros desafíos, nuestras disposiciones a hacer cosas. Nosotros decimos, voy a levantarme este día y no le voy a gritar a mis hijos. Después avanza el día y no nos damos cuenta. Colapsamos en un punto, nos estresamos, nos sentimos superadas. Las que tienen hijos pequeños con más facilidad, obviamente, porque es más difícil, están más cansadas.
necesitamos encomendar a Jehová cada obra, cada cosa que nos proponemos, cada cosa que queremos tener como meta, que tiene relación con nuestros hijos, para que nuestros pensamientos sean afirmados. Porque cuando nuestros pensamientos son afirmados, también nuestras emociones son afirmadas. Nosotras, esto es algo que es bien importante, que tiene que ver con nuestra biología, nuestro cerebro. No tenemos control sobre nuestras emociones. No podemos a voluntad decir, quiero sentir esta emoción o no quiero sentir esta otra emoción. Eso no se puede hacer, igual como no podemos acelerar nuestro ritmo cardíaco, nuestra presión sanguínea, no podemos hacer cambios porque eso es automático, es parte de nuestra biología. Pero sí tenemos control y poder sobre nuestros pensamientos, que son los que muchas veces derivan en esas emociones que a veces nos ponen complicadas, en la cuerda floja, cuando nos sentimos angustiadas, con temor. Esta pandemia ha sacado a la luz muchas de nuestras emociones, muchas emociones que son normales en un tiempo así, en un tiempo de crisis, y hemos tenido muchos pensamientos que gobiernan esas emociones o que de alguna manera las impulsan, ¿sí? Entonces, lo que creo que es importante entender es que Dios es el que está a cargo, es el que gobierna nuestra vida y que a Él es el que nos tenemos que entregar cada día para gobernar nuestras obras y gobernar nuestros pensamientos. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Cuántas veces, hermanas, porque a mí me ha pasado, y yo asumo que a ti también te ha pasado, que nos sentimos abrumadas, ¿sí? Y voy a hablar específicamente de la maternidad, aunque es probable que nos podamos sentir abrumadas en muchas otras áreas, con la casa, con el trabajo, con la familia, con el esposo, con la familia extensa. Pero me quiero referir específicamente a la maternidad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido abrumadas? Y hemos sentido que la demanda es demasiada, porque tenemos a lo mejor un niño inquieto o muchos niños pequeños a los que tenemos que cuidar, o porque tenemos en el fondo cansancio, porque el cansancio se va acumulando, o porque otras áreas de nuestra vida nos tienen agotadas y nos tienen sometidas a estrés, a presión. Entonces no tenemos tanta energía, estamos como menos disponibles para nuestros hijos, estamos con las pilas más bajas, ¿sí? Y necesitamos dejar nuestras cargas. Todas las que antes conversamos, la batalla por la independencia, la batalla con la culpa, con nuestras circunstancias, con nuestros problemas, con el control. Cuando dejamos las cargas que pesan y que no teníamos que cargar, avanzamos ligeras en el camino encomendado. Gracias. Este es un regalo del Señor. Mi hija acaba de traerme un libro. Doy las gracias a mi hija. Demos gracias siempre por nuestros hijos, ¿cierto? Que son una belleza. Bueno, necesitamos entonces estar en los brazos del Padre y también necesitamos entender qué significa esto de los hijos en nuestros brazos. ¿Qué significa que los hijos estén en nuestros brazos? Significa muchas cosas. Recordemos que en un comienzo de la presentación hablaba de los hijos biológicos, los hijos del corazón y los hijos espirituales. Todos esos son nuestros hijos y ellos están en nuestros brazos. Cuando nosotros estamos discipulando, por ejemplo, ellos son nuestros hijos. A veces Dios pone en nuestra mente, en nuestro recuerdo, personas específicas. Y necesitamos a veces orar por ellos, pensar en ellos, darles una palabra, escribirles a lo mejor algún mensajito. No es casualidad. Dios nos está llamando a ser madres de alguna manera. De una u otra manera nosotras necesitamos responder a ese llamado, a esa encomienda que Dios nos hace de tanto valor, ¿sí? Y Jesús crecía en sabiduría, dice la palabra de Dios, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Y nosotros tenemos esto súper claro como una meta. Queremos que nuestros hijos conozcan a Dios, que vayan al Padre, y queremos que ellos sean en su vida como Jesús. Queremos que Jesús los pueda modelar.
queremos que ellos se parezcan, que tengan el carácter de Cristo, porque eso anhelamos también para nuestra propia vida. Y seguramente ustedes, igual que yo, decimos, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos crezcan, además de estatura, que crezcan en sabiduría y que crezcan en gracia para con Dios y los hombres? Y eso no es algo fácil, hermanas queridas. Y creo realmente que hoy es más difícil que antes. No viví algunos siglos atrás, viví en este siglo, pero cuando reviso la historia, cuando pienso en los tiempos anteriores, tengo como, y cuando vivo este tiempo presente y veo las circunstancias, lo que está pasando, lo que nuestros hijos están percibiendo, tengo en mi corazón la sensación de que este tiempo es más difícil. No sé si será así porque no lo puedo comparar realmente, pero tengo la sensación de que hoy nuestros hijos están expuestos a cosas nuevas, diferentes, que probablemente nosotros no vivimos y que nuestros padres con más seguridad no vivimos. Y tengo la sensación que esas cosas son difíciles de llevar y que pueden a veces poner piedras en el camino para ellos, para que ellos alcancen esta meta de la que estábamos hablando, para que ellos alcancen esta meta de conocer al Padre y de tener una vida como realmente en gracia, como para los demás, como decía ahí, que ellos puedan alcanzar su propósito, porque cuando Dios los ha creado con un propósito, y nuestra tarea es facilitar en el fondo que ellos alcancen ese propósito para el que fueron diseñados. Entonces, ¿qué veo yo en este momento? Y me quiero referir a 4 ideas que pienso que hoy en día son un obstáculo para esa meta. La primera cosa es que hoy día hay cambios y hay una sensación de caos en el mundo. Hay una sensación general, como de desorden, de conflicto, de males que vienen, de cosas que nos hacen sentir que son cada vez más graves. Y eso significa que nosotros principalmente estamos experimentando este cambio que es más acelerado que nunca y que no tenemos tiempo como padres de reaccionar, de adaptarnos, de acostumbrarnos, de cómo tomarle el pulso al cambio para poder ayudar a nuestros hijos. Sin más, este ejemplo puntual que tiene que ver con la pandemia, que no está en el libro porque lo escribí hace varios años atrás, podemos usarlo hoy día para graficar esto. No nos costó entender y asimilar esta presión que significa vivir en pandemia, trabajar en pandemia, estar encerrados, ¿sí? Expuestos a un virus, con el miedo de enfermar o de que alguien enferme, de que alguien se agrave y muera, miedo de que esto venga a nuestra familia, miedo de perder el empleo, miedos. Y nosotras estábamos enfrentando todos esos miedos y a la vez teníamos que sobrellevar esto, y a la vez teníamos que avanzar, y a la vez teníamos que enseñarles a nuestros hijos cómo salir adelante. Y ellos estaban enfrentando, primeramente, vernos a nosotras, porque lo que más les afectó a los niños en esta pandemia no fue su propio cambio, aunque también fue el no poder ir al colegio, o como estaban acostumbrados, no vivir la vida de la manera en que estaban acostumbrados, salir a jugar a lo mejor a la plaza, salir a la calle, acompañarte a comprar. Claramente su vida cambió, pero lo que más impactó a los niños eran nuestras emociones, las emociones de los adultos. Y claro, ¿cómo podíamos nosotros como funcionar bien si necesitábamos tiempo para aprender, tiempo para lidiar con los cambios, con la tecnología, con esas sensaciones, acostumbrarnos a la casa que funcionaba distinta, con más personas adentro, etc. Ese es un solo ejemplo puntual de cómo van sucediendo cambios, ¿sí? En nuestro país habíamos tenido una crisis también antes, así que veníamos golpeados a nuestra familia, a nuestro hogar, ya estábamos afectados, ¿sí? Y luego viene esto otro, que para nosotros en Chile fue un peso quizá adicional, ¿sí? Pero nuestros hijos de rebote nos ven afectados, nos toman el pulso del cansancio, del estrés, de la impaciencia, del enojo, a lo mejor el enojo fácil. Y ellos, en el fondo, también se resienten y también les afecta. Así que esto es algo que está afectando a los niños a través de nosotros y a ellos también en lo cotidiano. Un ejemplo fácil que se me ocurrió el otro día, que llevaba a mi hija a una consulta oftalmológica. En varias circunstancias que fui al médico, observé niños pequeños con su mascarilla y cómo ellos miraban a los adultos y ellos tenían temor.
Y claro, la razón es que ellos necesitan ver la cara del adulto para entender el entorno. Un niño necesita, por ejemplo, si hay un terremoto o un movimiento fuerte, telúrico, los niños no entienden ese movimiento en sí, no responden al tiro, no tienen toda la información en su cerebro para saber cómo responder. Ellos miran al adulto. Y eso le da seguridad o miedo, como que ellos resuenan con la reacción del adulto. Y entonces los niños que necesitan vernos la cara, están viendo ojos, y nos están viendo a través de mascarillas. Y a ellos les cuesta mucho saber en quién pueden confiar y en quién no, y por eso de manera natural tienen más temor. Esos son cambios que están enfrentando nuestros hijos, son cosas que están afectándolos de alguna manera, ¿ya? La segunda idea es la familia amenazada por quiebres y soledad. Esto es muy duro y aquí tengo que mencionar algunas cosas con dolor que veo, a veces observo. La familia entera puede sufrir una crisis cuando cada miembro de la familia se distancia emocionalmente y relacionalmente de los demás. ¿Sí? ¿Y cuándo sucede eso? Cuando cada miembro de la familia está en su propia frecuencia. Es como que tuviéramos diferentes sintonías, como si tuviéramos una radio en diferentes canales. Cada uno está ocupado en su vida, en su asunto, en su problema, y el otro no resuena y no se puede enchufar, porque está escuchando otra frecuencia, sus problemas, su vida, sus temas. Y cada miembro de la familia queda solo, aislado y en soledad. También tomando en cuenta que muchas familias están quebradas también, ¿sí? Que no tienen papá y mamá, o que a veces están luchando por rehacerse. Entonces Dios trae de verdad gracia a las familias y Dios es un Dios de segunda oportunidad. Así que esto a veces es una oportunidad de rehacerse y de poner cimientos sólidos en fe. Pero todas las familias no están igual. Hay familias que están en quiebre y más grave que eso, muchos miembros de las familias están sintiéndose solos. Yo atiendo adolescentes y atiendo padres, y yo veo soledad, y veo en mi entorno, y también veo soledad. Voy a las mismas consultas que antes les comentaba, y es tremendamente triste, pero yo observo en la sala de espera a los padres y a los hijos. Dios me ha adiestrado, así como, no sé, si alguna odontóloga está por aquí, sabe que está adiestrada para ver dientes. Si hay alguna arquitecta por acá, sabe que está adiestrada para ver las casas y las junturas y el diseño y los espacios. Si alguna es médico, sabe que está adiestrada para saber, no sé, sobre higiene, sobre enfermedades. Dios nos adiestra y de verdad yo tengo estoy entrenada para observar padres y madres. Y desde este último tiempo que se ha desarrollado tan fuertemente la tecnología, lo que veo son padres conectados en sus celulares, hijos conectados en sus celulares y no hay conversación, hermanas mías. En las consultas, yo veo en la sala de espera y están los papás o mamá con su celular, hijos con su celular y nadie habla. Y si es que un niño no tiene celular, aunque ahora la mayoría tienen, está solo. Si hay un niño, años atrás, en un mall, en una mesa estaba un papá, una mamá, un hijo grande con celular y el pequeño que no tenía celular estaba solo, emocionalmente solo, porque nadie, como decimos acá en Chile, lo estaba pescando, porque nadie lo estaba considerando. Eso, hermanas mías, trae soledad, es una amenaza a las familias, porque trae distanciamiento emocional, y eso es muy grave cuando se produce dentro de la familia. También, otro punto, el tercero que quería mencionar, es que hay menor oportunidad para los niños para ser formados intencionalmente. Porque este tiempo de mayor demanda, este tiempo de mayor preocupación para los padres, de mayor, incluso antes de la pandemia, como con la mujer que o siente, o quiere, o necesita trabajar, y los hombres que también están trabajando por necesidad y por llamado, ¿cierto?, para sostener su hogar, ellos, todos los padres están más cansados y están más ocupados, y hay menos tiempo efectivo con los hijos. Porque aquellos que están trabajando todo el día fuera del hogar, llegan a su casa y es como que tienen como lo que les sobra.
yo, por ejemplo, cuando terminaba de trabajar iba a buscar a mi hijo al colegio y sentía que era lo que sobraba de mí, lo que le daba a él era lo que sobraba de mí. No era la mejor versión de mamá, porque a esa hora del día ya estaba cansada, ya había escuchado a muchas personas, mi trabajo es así, mi trabajo es de escuchar, mi trabajo es emocionalmente fuerte, así que mi cansancio también era emocional y también era físico. Hay algunas que están todo el día de pie en su trabajo y ese es un cansancio físico, pero no importa el cansancio que tengas que experimentar, significa que tienes menos oportunidades de que el tiempo efectivo con ellos sea realmente para impactar sus vidas, que es la palabra que ustedes tienen en el corazón en este tiempo y en la mente. Para impactar la vida de otro, tenemos que estar disponibles, tenemos que poder conectar, como decía yo antes, pero también tenemos que tener tiempo, porque hay que invertir tiempo y hay que invertir energía en esa formación, en ese compartir, en esa conexión, y tiene que ser intencionada. Y eso es un tremendo problema en el presente, porque no hay tiempo, porque además muchas mamás están distraídas y gastan mucho tiempo en redes o en llamados o en cosas que, en redes sociales o en cosas que no son a lo mejor la prioridad que Dios quisiera. Si lo es, maravilloso. Pero si Dios no te ha confirmado que esa es la prioridad, a lo mejor no es. Y a lo mejor por tener otras prioridades que no es lo que Dios nos pide, estamos desatendiendo las cosas importantes. Este año, por ejemplo, a mí al principio de la pandemia, en un tiempo de meditación y de lectura de la palabra y como de encontrarme realmente con el Señor, yo sentí que Él me decía claramente cuáles tenían que ser mis prioridades para mí, Carla Vivanco, y para este año. Y me las dijo así como muy claro. Me dijo, este año yo soy la prioridad, después tu esposo, después tus hijos, después tu familia extensa, después tu ministerio, tu llamado, y después tu trabajo remunerado. Y Dios me ordenó así. Y me ayudó todo este año, porque cuando competían 2 o 3 cosas a la vez, yo tenía que enfocarme en lo que Dios me había dicho que es primero. Entonces, eso tenía que ser mi prioridad. Y la prioridad que Dios nos muestre es la que tiene que ocupar nuestra mayor energía, nuestra mayor disposición, nuestro mayor tiempo efectivo. ¿No? Así que es importante de repente preguntarle, ¿no? Y saber estar alineadas con su corazón y con sus planes para nuestra vida. Puede que los años sean distintos y cambie algo, pero es necesario preguntarle, es necesario recibir su dirección. Y el cuarto punto que quería mencionar acá es que en este tiempo los modelos que los hijos observan están muy disminuidos y muy devaluados. El primer modelo que ellos deberían observar es Dios y quizá la figura de Jesús, que a ellos les resulta familiar, como un amigo y también como alguien para admirar. Los niños en sus estudios bíblicos generalmente estudian la vida de Jesús, son tremendos modelos. Pero hoy en día hay una cultura antirreligiosa que quiere devaluar nuestros modelos de fe. Y también los niños observan a sus padres, a su papá y su mamá, y son los modelos efectivos de la vida cotidiana que deberían ser ejemplos. Y hoy los modelos están devaluados. ¿Sí? En algún tiempo, la ideología del machismo, totalmente antibíblica, nos golpeó y golpeó a las generaciones, ¿cierto? Con devaluar, en el fondo, a la mujer. Que para Dios no hay diferencia entre hombre y mujer, para Él hay un amor infinito y nada en su palabra justificaba esa ideología que devaluó a la mujer. Y hoy en día la ideología del feminismo, también completamente antibíblica, está devaluando el modelo masculino. Y si ustedes se ponen a observar las películas que están dando en este tiempo, los monitos animados que los niños ven, las películas de Disney y de todos los lados, muestran mujeres súper poderosas como reivindicadas, ¿no?, en contra de esta ideología anterior, pero devaluando al varón. Y el varón tiene que ser un modelo. Ellos necesitan seguir ese modelo, necesitan tener ejemplo de parte de su mamá y de su papá. Un modelo bíblico de mujer virtuosa y de hombre cabeza de hogar, del hombre de Dios. Dios quiere
modelar en las vidas de ellos, pero eso está devaluado alrededor de ellos. Por lo tanto, es muy difícil para ellos, ellos están expuestos a que hay algo que se contrapone a lo que nosotros queremos educarlos, a lo que nosotros queremos enseñar, o a lo que la palabra de Dios enseña. Porque en el entorno no están recibiendo eso, están recibiendo muchos antivalores en muchos sentidos, ¿sí? Hay ideologías que en este momento quieren arrebatarnos como a nuestros niños. Y por eso tal vez Dios está siendo tan firme y tan claro de poner en el corazón y en la mente de los líderes esta idea de formar expresamente y capacitar a los padres, a quienes van a impactar a las futuras generaciones. También a los líderes que cuidan o ministran o enseñan a los niños dentro de las iglesias, que al final son los que están en contacto directo con los niños. Pero los primeros llamados somos los padres, esos son los primeros llamados. La encomienda de Dios viene directamente de parte de Él a nuestras vidas. Y entonces, ¿qué es la encomienda? ¿Qué es lo que Él nos está diciendo? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Cuál es la guía fundamental? Yo creo que nuestro llamado en este tiempo es, como lo mencioné antes de alguna manera, formar hijos que conozcan, ¿sí? Porque sé si hoy día estamos afanados en que ellos conozcan a Dios, pero que conozcan y amen al Padre, porque tampoco se puede quedar solo en conocimiento de Dios, en conocimiento de su palabra, por ejemplo. Tienen que llegar al corazón también de ellos, tienen que llegar a conocer la paternidad de Dios para sus vidas, que Dios es siempre bueno, que Dios los ama, que tiene un propósito para sus vidas, que ellos son importantes para Él, que Él les da prioridad en su corazón, en su mente, que son todo para Él, porque eso es lo que siente un padre. Y así como nosotros podemos imaginar que fuimos criadas o que queremos criar a nuestros hijos, es como tenemos que entender que Dios es para nosotros, nuestro Padre, y también cómo quiere que formemos a nuestros hijos. Entonces el llamado, hermanas, no cambia, el llamado es el mismo llamado bíblico, desde principio a fin de la palabra de Dios. Es el mismo llamado a instruir, lo menciona la Biblia de diferentes maneras, a enseñar, a educar, a formarlos, diferentes palabras, pero el llamado es el mismo. En el fondo, a criarlos, a amarlos, dice la Biblia. Todas esas palabras son juntas y el llamado no cambia. Pero lo que cambia es que hoy estamos más interferidas, estamos más exigidas, estamos más desafiadas, ¿sí? Y que entonces se hace más difícil hacer esta tarea y seguir este llamado. Por eso es tan importante buscar a Dios y dejarnos capacitar para recibir su guía y hacerlo de la mejor manera. Dios es bueno y lo que quiero es compartir con ustedes hoy día dos ideas. Una estrategia general, que es la que vamos a conversar hoy día, y una estrategia particular, que es la que vamos a conversar mañana. La estrategia general que quiero compartir con ustedes hoy día es lo que yo llamé así. Da lo mismo el nombre, realmente le puse modelo, así porque sonaba bonito. Pero es algo que Dios en intimidad me mostró. Y me lo mostró de esta manera, con estas palabras. Orar, enseñar y relacionarse, como los pilares de la formación, de la formación de nuestros hijos en este tiempo. En relación a ellos, el primer llamado es a orar por ellos. Orar por ellos diligentemente, ¿sí? Y esto requiere intencionalidad, requiere tiempo, requiere energía. Yo he conocido este llamado de orar por mis hijos hace mucho tiempo. Y en algunas temporadas fui más sistemática y más diligente con esto. Pertenecía algunas veces a un movimiento que no sé si lo han escuchado, de Madres Unidas para Orar, que es un movimiento interdenominacional de madres que oran, que se unen en un mismo sentir para pedir por los hijos. Y en esos tiempos que pertenecía a esta organización pude ver el fruto que tenía mi oración. Pude ver las respuestas de Dios, que hoy tienen hasta nombre, porque hoy día es el esposo de mi hija mayor, por ejemplo, el novio de la hija menor. Yo vi la respuesta precisa de Dios a mis oraciones, la llegada de nuestro tercer hijo, que es un verdadero milagro, y cosas así que fueron respuestas de Dios precisas. Pero lo que quiero compartir con ustedes hoy día es un llamado
más particular y más intencionado, y les voy a decir en un ratito más específico. Enseñar significa dar el tiempo necesario para enseñar a nuestros hijos intencionadamente todo lo que Dios quiere que les enseñemos, ¿sí? Modales, valores, obviamente que es su palabra, conocimiento de Él, y el cómo lo vamos a hacer, de nuevo les voy a dar un ratito unos consejos. Y relacionarse con los hijos significa estar en la misma frecuencia que ellos, ¿sí? Significa poder conectar corazón a corazón. Y eso también quiero conversar ahora para darles ejemplos más puntuales y sugerencias. Respecto de orar, algo lindo que Dios me inspiró a hacer este año, digamos el año pasado, el 2020, es que mis oraciones fueran escritas y registradas en una libreta. Entonces tuve una libreta para cada hijo, 5 para mí, porque es mis 3 hijos, más el novio de mi segunda hija y el esposo de mi primera hija. Entonces 5 libretas. Y la única diferencia en este año es que cada vez que oraba por ellos, lo anotaba, lo registraba en esa libreta. ¿Por qué te recomiendo esto? Y lo recomiendo con todo mi corazón. Porque no, para que en algún futuro, si tú sientes que Dios te inspira a hacerlo, quizá le puedes regalar esos cuadernos a ellos. Yo lo hice a finales del año pasado, le regalé a cada uno su cuaderno, menos al chiquitito, que todavía no está listo para leerlo. Pero a los mayores les regalé eso. No para que ellos me admiraran a mí, bacán, la mamá oró por mí todo este año, no, sino para que ellos vean la fidelidad de Dios, el amor de Dios sobre sus vidas, derramado sobre sus vidas, porque lo que yo oraba, lo que yo oro, no es algo, bueno, he aprendido con el tiempo a no orar conforme a mis ganas, no como, ay Señor, ságale este problema, como yo les decía antes, sino que intento que el Espíritu Santo guíe mis oraciones para que sea como Dios queriendo anticiparme, queriendo como que yo le pida algo que Él tiene en su corazón ya listo y preparado para responder. Es como que quiero estar alineada con el corazón de Dios para orar por Él. Entonces, significa tener un corazón dispuesto, significa realmente renunciar a muchas de las cosas que ahora nos pueden ocupar tiempo, por hacer esto que ocupa tiempo, con un corazón dispuesto, no como un ritual, no como un deber, no como una obligación, sino con un corazón sencillo y humilde, para alinearnos con el llamado que Dios tiene, para orar por ellos, por estas futuras generaciones. Porque si vamos a impactar a las futuras generaciones, el pilar fundamental de la oración no puede quedarse atrás. Necesita ser un pilar. Eso es lo que va a impactar las generaciones primeramente. En segunda instancia, perdón. En segunda instancia es enseñar. Y eso significa ser diligentes. Dejar de postergar. Hermanas, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí sí me pasa, que a veces como que tengo que enseñar algo y sé que tengo que hacer algo, como a veces puede ser algo pequeño, algo importante, algo práctico, como por ejemplo, tengo que enseñarle a mi hijo a tender bien la cama, a hacer su cama primeramente, porque no se acuerda de hacer su cama. Y yo lo postergo y digo, no, otro día, es que hoy día estoy cansada, es que hoy día estamos en pandemia, es que no es el momento, es que él está cansado, ¿cómo lo voy a fumar? Yo no lo quiero agobiar, yo no quiero hacer las cosas por mi cuenta, yo quiero tener un corazón, como les decía antes, alineado con Dios para que Él me diga qué tengo que enseñar. Pero cuando Él me diga lo que tengo que enseñar y lo que quiero enseñarle, entonces tengo que ser diligente y dejar de postergar, decir, ya no más, ahora sí. Y cuando dejo de postergar, le pongo foco a eso que quiero enseñar. Y Dios me ayuda, Dios va conmigo, ¿no? Él es el primero que quiere hacerlo. Yo tenía que ir con él, en realidad. ¿Sí? También es importante no delegar, porque estamos llamadas nosotras a formar. Y habitualmente delegamos, como que las profesoras le tienen que enseñar, la psicopedagoga le tiene que enseñar no sé qué, la psicóloga le tiene que ayudar con sus emociones, la líder del Club de Jesús, de la escuela de niños, le tiene que enseñar acerca de Dios. No, nosotros estamos llamadas. Hay muchas cosas que estamos delegando y que son nuestra tarea esencial. Yo con mucha tristeza me di cuenta, bueno, nosotros fuimos llamados a ser
estudio en casa este año, antes de saber de la pandemia, el año antepasado, Dios nos llamó a empezar a hacer educación en casa. Y con mucha tristeza tengo que confesar que cuando empezamos a hacerlo en este año, la pandemia nos vino de perilla porque no teníamos todo como organizado ya, o sea, no tuvimos grandes problemas, quiero decir, con la pandemia, pero lo que sucedió es que me di cuenta con dolor en mi corazón que los años anteriores había delegado muchas cosas en el colegio, pensando que el colegio iba a formar, iba a enseñar cosas que era mi responsabilidad formar. El colegio no le enseña a tus hijos contenidos cristocéntricos, no le enseña a los niños que hay un Dios soberano que creó todo, le enseña de la naturaleza, le enseña de la historia, le enseñan cosas puntuales, pero están sin la raíz, están sin el origen, ¿sí? Están sin el sustento. Y nosotros entonces tenemos que corregir, agregar, adicionar, tenemos que tener cuidado de no confiarnos en el fondo, porque lo que nosotras no enseñemos, lo va a enseñar el mundo a nuestros hijos. Si tú no le enseñas a tus hijos, el mundo les va a enseñar. Si yo no pongo una creencia específica, el mundo va a poner creencias específicas. Si yo no pongo fe, para que crezca él cuando grande, decida, el mundo va a poner fe en otras cosas. Él va a creer en otras cosas, no en la fe correcta, no en el Señor, no en nuestro Dios soberano. Y donde no ponga nada, la cultura va a poner ideología. Entonces necesitamos estar alineadas con esto y ser diligentes. Tenemos que poner una meta y perseverar en esa meta, 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 porque estamos en la cultura de lo inmediato, pero la crianza no es así, la formación de nuestros hijos no es así. Nosotros tenemos que tener paciencia, porque por ejemplo, se demoran muchos años un hijo, y lo vamos a conversar mañana, en aprender a regular sus emociones. Y yo creo que diciéndole una vez, no le pegues a tu hermano, lo va a dejar de hacer. ¿Y cómo lo va a dejar de hacer si tiene que batallar con sus emociones para poder dejar de pegarle al hermano? Hay emociones que están involucradas y nosotros tenemos que entender que hay un desarrollo, y lo vamos a hablar mañana, y lo plantea también el libro, que tenemos que tener en cuenta cuando estamos enseñando. Y esto de enseñar se trata de ser y de hacer. ¿Por qué ser? Porque ellos te están observando y ellos ven quiénes somos. Y al final hay cosas que solo podemos enseñar, traspasar a nuestros hijos a través de quién somos. Lo que se traspasa es quién somos, la identidad de hijos, por ejemplo, y creer en el Padre. Ahí está mi... Sé que estoy en el tiempo y estoy en los 45 minutos, así que, hermana Verónica, ¿tengo unos minutitos más para cerrar? ¿Cuántos? ¿5 minutos? Sí, 5 sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Hermana Carla, por favor, hable bien fuerte porque... Hable bien fuerte. Sí. Ya. Ser, solamente podemos enseñar lo que somos, ¿sí? Y también podemos hacer con ellos al enseñarlos. El punto de relacionarse significa no mirar, sino que verdaderamente ver a nuestros hijos. Ser sensible a las necesidades que están detrás de ellos, lo que ellos necesitan. Lo vamos a hablar mañana con detalle. Monitorear, ser como un monitor encendido para entender qué es lo que está pasando con nuestros hijos, cuáles son sus motivos, lo que está generando como las respuestas. Por ejemplo, el pegarle al hermano. ¿Qué está detrás? Y significa, y muy importante esto, conectarse con ellos, estar disponibles y verdaderamente conectar. Cuando vienen a mostrarnos un dibujo, todo así garabateado, necesitamos tener la capacidad de mirarlos a los ojos y desconectarnos entonces, porque es la única manera de conectar corazón a corazón. Y hoy día estamos muy distraídos, y que este punto es muy difícil, ¿sí? Mañana lo vamos a hablar en más detalle. Entonces, solo para cerrar, de que sí voy a cumplir con los 5 minutos, el resumen de hoy. Dios es nuestro Padre, ¿sí? Y nos demuestra su amor de muchas formas. Dice que cada una podría decir muchas maneras en las que siente que Dios la ama. Seguro que sí, yo lo siento, todos lo sentimos. Él nos ama de muchas formas, pero una de ellas, de las formas, es instruirnos sobre la mejor manera de amar a nuestros hijos, porque nos ama a nosotras y ama a nuestros hijos, es que nos quiere instruir en estas cosas, orar por ellos, enseñarles lo que Él nos indique que hay que enseñarles, y relacionarnos con ellos de verdad, de corazón a corazón. ¿Para qué? Para que un día nuestros hijos
amen a Dios, lo amen con todo su corazón, tengan hambre y pasión por servirle. Y que algún día le puedan decir Abba, que ellos puedan dejarlo ser su Abba. A Dios hay que dejarlo ser Abba. Entonces nos resistimos, ¿sí?, a eso y queremos hacer nuestra vida independiente, pero rendirnos a Él significa, sí Señor, te reconozco, Abba, reconozco como mi papito amoroso. Así que les doy las gracias por este tiempo, les doy las gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. Tenemos un gran día también mañana, estoy muy animada de las cosas que vamos a conversar mañana. Espero que este día, este primer día, haya sido de mucha edificación para sus vidas. Las bendigo a cada una. Sé que Dios está haciendo algo grande en sus vidas de madres, en sus vidas de madres biológicas, madres del corazón y madres espirituales. Sé que eso es grande porque es un llamado que viene de Dios y que Él quiere enseñarnos cómo hacerlo mejor. Así que las bendigo y me despido y estoy muy agradecida. Y dejo de compartir pantalla.